El silencio en el Palacio de Miraflores no es paz, es el preludio de una tormenta que está desmantelando 26 años de historia chavista en cuestión de horas. Mientras el mundo procesa las imágenes impactantes de un Nicolás Maduro Moros cabizbajo, escoltado por agentes de la Administración de Control de Drogas en un aeropuerto de Nueva York, en Caracas, se gesta una jugada maestra que muchos califican como la traición definitiva. Delcy Rodríguez, la mujer que durante años fue la sombra y la voz ejecutora del madurismo, ha dejado de ser la vicepresidenta leal para convertirse en la arquitecta de un nuevo orden bajo la tutela de Washington. Informes de inteligencia y fuentes diplomáticas confirman que Rodríguez no solo ha asumido la presidencia encargada con el beneplácito de Donald Trump, sino que ya ha puesto su firma en un documento que el ala radical del chavismo consideraría un sacrilegio. Una reforma petrolera integral que abre las puertas de petróleos de Venezuela a los gigantes energéticos estadounidenses. Esta no es una decisión improvisada. Los hilos de esta trama se remontan a reuniones secretas en Doha, Qatar, donde emisarios de los hermanos Rodríguez habrían negociado los términos de una rendición controlada mucho antes de que las fuerzas especiales pusieran un pie en Fuerte Tiuna. El mensaje de Washington ha sido quirúrgico y brutal. O colaboran en una transición ordenada que garantice el flujo de crudo hacia el norte, o el destino de toda la cúpula será el mismo que el de Maduro. Delcy, conocida por su pragmatismo frío y su capacidad para entender los mapas de poder real, parece haber elegido la supervivencia personal y la de su facción por encima de la lealtad al hombre que hoy duerme en una celda de 5 metros cuadrados en Brooklyn. La magnitud de esta traición se mide en barriles y dólares. La nueva reforma petrolera aprobada por Rodríguez busca revertir décadas de nacionalismo energético, permitiendo que empresas como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips no solo operen en suelo venezolano, sino que tomen el control administrativo de los yacimientos más ricos del cinturón del Orinoco. Para la administración Trump, el petróleo es la prioridad número 1, 2 y 3. El objetivo geopolítico es claro: inundar el mercado global para desplomar los precios y al mismo tiempo arrancar de raíz la influencia de China y Rusia en el hemisferio occidental. Se estima que Venezuela necesita una inversión colosal de 100.000 millones de dólares para reconstruir una infraestructura que hoy está hecha a pedazos, con tuberías oxidadas y refinerías que operan a menos del 20% de su capacidad. Pero detrás de los números económicos se esconde una fractura social y política dentro de la élite bolivariana. Estamos presenciando el ascenso de la llamada nueva élite, una generación de hijos y familiares del poder que no participaron en la revolución de 1999, pero que hoy controlan las redes financieras y los paraísos fiscales. Estos herederos, que prefieren los jets privados y las propiedades en Florida o España sobre los discursos socialistas, ven en el pacto de Delcy con Trump la única vía para legitimar sus fortunas y evitar ser perseguidos por la justicia internacional. Mientras tanto, figuras radicales como Diosdado Cabello observan con una mezcla de horror y furia desde las sombras, sabiendo que el suelo que pisan es cada vez más inestable. La traición ya no es un rumor de pasillo, es una política de Estado transmitida en vivo a través de cada barril de crudo que comienza a desviarse hacia las refinerías del Golfo de México, dejando a un Maduro solitario y abandonado a su suerte en el sistema judicial más implacable del planeta. La noticia ha caído como un mazo sobre las bases del chavismo, que observan atónitas cómo los símbolos de la soberanía energética son desmantelados frente a sus ojos en una transmisión que parece irreal. Delcy Rodríguez, actuando ya como jefa de Estado de facto, ha justificado esta reforma bajo el pretexto de una crisis humanitaria insostenible,
y la necesidad de una reconstrucción nacional inmediata. Sin embargo, los analistas geopolíticos de mayor prestigio ven en este movimiento algo mucho más profundo y calculador: el pago de un peaje de sangre y crudo por su propia libertad y la de su círculo íntimo. Este acuerdo, que ya circula con sello de urgente en los despachos de la Casa Blanca y la oficina de Marco Rubio, elimina de un plumazo la obligación de que Petróleo de Venezuela mantenga la mayoría accionaria en las empresas mixtas. En términos técnicos y prácticos, el control absoluto del subsuelo venezolano ha pasado de las manos del Estado a los consejos de administración de Houston y Londres. Es el fin violento de la era del petróleo como arma política contra lo que ellos llamaban el imperialismo. Mientras tanto, en las avenidas de Caracas, el despliegue militar ya no busca proteger el busto de los líderes revolucionarios, sino asegurar que las instalaciones críticas y los pozos de la faja petrolífera del Orinoco no sean saboteados por los grupos radicales que todavía ven en el capturado Nicolás Maduro a su único líder legítimo. La traición se hace evidente al observar quienes rodean a Delcy en este proceso de transición acelerada. No son los viejos ideólogos que acompañaron a Hugo Chávez desde 1998, sino los rostros de la denominada nueva élite. Estos son los herederos, los hijos y familiares directos de la cúpula que, lejos de la retórica socialista, han sido educados en el pragmatismo del capital financiero internacional. Estos operadores que manejan redes de empresas en paraísos fiscales y controlan el flujo del oro de sangre han sido los puentes secretos que permitieron a la administración de Donald Trump ejecutar esta jugada maestra sin disparar un solo misil de crucero. Han convencido a Washington de que Venezuela puede ser un socio energético estable y sumiso si se elimina el factor Maduro de la ecuación de poder. La inteligencia estadounidense, que utilizó tecnología de punta y una coordinación milimétrica para la extracción del expresidente, ahora proporciona el soporte logístico y satelital para que esta transición no derive en una guerra civil abierta. El mensaje para cualquier oficial de alto rango que todavía guarde una pizca de lealtad al hombre de Miraflores es aterrador. El mismo sistema de vigilancia que rastreó el reloj de Maduro hasta su celda en Nueva York está ahora enfocado en cada movimiento que ellos hagan dentro de sus cuarteles. En el centro de detención de Brooklyn, los informes indican que Nicolás Maduro ha intentado desesperadamente establecer contacto con el Palacio Presidencial para exigir una explicación, pero todas las líneas de comunicación seguras han sido cortadas por orden directa de la vicepresidencia. Aquel hombre que una vez se sintió intocable, hoy se encuentra ante un vacío de poder absoluto, viendo por televisión cómo su mano derecha firma decretos que entregan la riqueza nacional a sus peores enemigos. Fuentes cercanas a las negociaciones de alto nivel indican que el paquete de reformas aprobado por Rodríguez incluye cláusulas secretas de amnistía para sectores específicos del mando militar que acepten la nueva realidad a cambio de que entreguen a las facciones más radicales vinculadas al narcotráfico y a las guerrillas fronterizas. Este es el gran canje del siglo XXI: petróleo por impunidad parcial. La traición de Delcy no es solo un cambio de bando político, es una reconfiguración genética del Estado venezolano que borra 26 años de historia en una tarde. El mundo observa en vivo el desmoronamiento de un régimen que juró morir antes que rendirse, mientras el crudo venezolano se prepara para fluir nuevamente hacia el norte bajo condiciones que ni siquiera en la época de la apertura petrolera de los años 90 se habrían considerado posibles. La firma de este decreto de reforma petrolera no es solo un acto administrativo de emergencia, es el certificado de defunción del modelo económico que rigió a Venezuela durante las últimas 2 décadas.
Mientras la opinión pública internacional sigue procesando las imágenes de un Nicolás Maduro Moros vulnerable y custodiado por agentes federales en Nueva York, en los despachos de Caracas se está ejecutando una cirugía mayor a la columna vertebral del Estado. Delcy Rodríguez, actuando con una frialdad que ha dejado estupefactos incluso a sus aliados más cercanos, ha validado un pliego de condiciones diseñado en Washington que desmantela el monopolio de petróleos de Venezuela. Esta reforma permite, por primera vez en casi un siglo, que empresas extranjeras posean el 100% de las acciones en los proyectos de exploración y producción, eliminando la figura de las empresas mixtas, donde el Estado siempre se reservaba la mayoría. Para el gobierno de Donald Trump, este es el movimiento definitivo en su estrategia de dominio energético. Marco Rubio, desde su posición de influencia total en la política exterior, ha dejado claro que la reconstrucción de Venezuela no pasará por préstamos bancarios tradicionales, sino por la entrega total de los recursos al sector privado estadounidense a cambio de una estabilidad política que Maduro ya no podía garantizar. El desplazamiento de las potencias euroasiáticas es otro de los puntos neurálgicos de este acuerdo de traición. Durante años, Rusia y China fueron los salvavidas financieros del Palacio de Miraflores, cobrando sus deudas con envíos masivos de crudo y controlando activos estratégicos. Sin embargo, la nueva normativa firmada por Rodríguez impone cláusulas de seguridad nacional que expulsan de facto a compañías como Rosneft y a las corporaciones estatales chinas de los yacimientos más productivos. Es una limpieza geopolítica sin precedentes. La nueva élite, esa generación de herederos del poder que ha sido fundamental en esta transición, ha jugado un papel de mediación oscuro y lucrativo. Estos hijos de la revolución, que nunca pisaron una barricada pero conocen perfectamente el funcionamiento de las cuentas numeradas en Suiza, han preferido pactar con el Tesoro de los Estados Unidos para salvar sus patrimonios personales, han entendido que el ciclo de Maduro estaba agotado y que la única forma de legalizar sus fortunas, obtenidas mediante el comercio del oro de sangre y el control cambiario, era facilitando esta entrega petrolera a los intereses de Houston. La atmósfera dentro de los cuarteles es de una tensión eléctrica. Los mandos medios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana observan con resentimiento cómo la cúpula política, liderada por los hermanos Rodríguez, se asegura un futuro de impunidad mientras ellos quedan a merced de una justicia incierta. Se habla de una purga silenciosa donde aquellos oficiales que aún mantienen una comunicación secreta con la defensa de Maduro en Nueva York están siendo removidos de sus cargos de manera inmediata. La inteligencia estadounidense, que ha demostrado una capacidad de infiltración quirúrgica, utiliza ahora los mismos sistemas de rastreo que localizaron el famoso reloj de Maduro para monitorear cualquier intento de rebelión interna. La traición se consume no solo en los papeles, sino en la moral de una tropa que ve cómo el discurso de la soberanía nacional ha sido reemplazado por la lógica del libre mercado más agresivo. Mientras tanto, en Washington, los equipos legales de las grandes petroleras ya tienen listos los contratos para reactivar refinerías que han estado paradas durante años. El flujo de caja que comenzará a generar esta apertura petrolera no irá a las arcas del partido oficialista, sino a un fondo de administración internacional que controlará cada centavo de la nación, dejando a la figura del presidente capturado como un recuerdo amargo de un experimento que terminó en la entrega total del país a sus antiguos enemigos. Mientras las terminales petroleras de José y Guaraguao comienzan a ver el movimiento de buques con banderas que no se veían en años, el epicentro del conflicto se desplaza hacia el complejo militar de Fuerte Tiuna. Allí, el silencio de los fusiles es más ensordecedor que cualquier explosión. La gran incógnita de esta transición forzada tiene nombre y apellido: Diosdado Cabello.
El hombre que durante décadas fue considerado el muro de contención del ala radical y el jefe del aparato de inteligencia interna, se encuentra hoy en una encrucijada mortal. Fuentes de alto nivel sugieren que Cabello ha sido cercado no por tanques, sino por la evidencia irrefutable de que sus propios aliados dentro de la estructura financiera lo han dejado solo. Delcy Rodríguez, en una jugada de ajedrez político magistral, ha logrado convencer a la administración de Donald Trump de que la única forma de garantizar la estabilidad del suministro petrolero es neutralizando a las facciones que podrían iniciar una guerra de guerrillas urbana. Para Washington, Diosdado ya no es un interlocutor válido, sino un cabo suelto que debe ser procesado o asimilado bajo condiciones de rendición total. La reforma petrolera aprobada por la administración interina de Rodríguez no es solo un documento económico, es un arma de precisión quirúrgica contra la estructura de poder de la vieja guardia. Al permitir que el capital estadounidense tome el control total de las operaciones, se elimina la capacidad del Partido Socialista Unido de Venezuela para utilizar el crudo como caja chica para financiar a los colectivos armados y a las redes de clientelismo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha sido enfático en que el plan de estabilización, recuperación y transición no contempla zonas grises. O se acepta el nuevo orden, donde el petróleo fluye hacia el norte y las ganancias se reinvierten bajo supervisión internacional, o se enfrentan a la fuerza implacable de las operaciones especiales que ya demostraron su efectividad con la extracción de Nicolás Maduro. El mensaje para la base chavista es demoledor. La revolución ya no pertenece a los trabajadores ni a los militares ideologizados, sino a una junta de administración binacional que prioriza el balance contable sobre la soberanía retórica. En las calles de las principales ciudades, el sentimiento dominante es una mezcla de alivio y estupor. Muchos ciudadanos que pasaron años en colas de gasolina no pueden creer que la solución a la escasez sea precisamente la entrega total de la industria a las mismas empresas que el discurso oficial señalaba como el enemigo histórico, pero la traición de Delcy Rodríguez va más allá de lo ideológico. Es una traición de clase. La nueva élite, conformada por los hijos de los jerarcas que ahora operan desde modernos centros empresariales y no desde los barrios, ha decidido que es más lucrativo ser socios minoritarios de Wall Street que administradores de una ruina nacional. Esta facción ha entregado mapas detallados de las rutas de contrabando de combustible y de las instalaciones donde se esconden los activos de la vieja guardia, facilitando que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos congele de manera inmediata cualquier fondo que no esté alineado con el nuevo decreto de reforma. La situación de Nicolás Maduro en su celda de Nueva York se vuelve cada vez más patética a medida que se filtran detalles de sus intentos fallidos por contactar a su antigua vicepresidenta. Se dice que Maduro, al enterarse por las noticias de la firma de la reforma petrolera, sufrió un colapso nervioso, comprendiendo que su sacrificio o su captura no servirían de bandera para una resistencia heroica, sino de distracción para que sus herederos políticos vendieran el país al mejor postor. La traición en vivo, como la califican los medios internacionales, está siendo grabada en los libros de historia como el momento en que el pragmatismo más crudo derrotó a la lealtad partidista. No hay marcha atrás. El petróleo venezolano, el mismo que financió proyectos de influencia continental, ahora es la garantía de una paz impuesta desde el exterior, mientras Delcy Rodríguez se consolida como la figura que, para salvarse a sí misma, decidió dejar a Maduro a su suerte en la inmensidad del sistema judicial estadounidense. El tablero geopolítico del hemisferio occidental ha sufrido un vuelco tectónico que nadie, ni siquiera los analistas más audaces de Wall Street, pudo prever con tanta velocidad. Mientras el proceso judicial contra Nicolás Maduro Moros avanza en las Cortes de Nueva York
bajo cargos de narcoterrorismo, en Caracas se está ejecutando el mayor traspaso de activos de la historia moderna. La reforma petrolera firmada por Delcy Rodríguez no solo es un cambio de leyes, es el desmantelamiento de un Estado-nación para convertirlo en una corporación energética bajo administración compartida. Según fuentes cercanas al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se está terminando de diseñar el Fondo de Administración Internacional para la Reconstrucción de Venezuela. Este fondo, que operará fuera del alcance de los ministerios chavistas, recibirá directamente los dividendos de la nueva producción petrolera gestionada por empresas estadounidenses. La traición de la vicepresidenta es ahora una realidad contable. El dinero que antes alimentaba la red de corrupción de Miraflores ahora se desviará para pagar la deuda externa y financiar una estabilización supervisada por Washington. Esta nueva realidad ha dejado a las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela en un estado de orfandad política absoluta. Los colectivos armados y las milicias, que durante años fueron el brazo ejecutor del control social de Maduro, se encuentran ahora sin financiamiento y bajo la mira de la nueva inteligencia militar coordinada con asesores occidentales. La estrategia de la administración Trump ha sido clara: asfixiar el flujo de efectivo hacia los radicales mientras se ofrecen incentivos de amnistía a los cuadros técnicos que acepten la transición. Delcy Rodríguez ha sido la pieza clave para entregar los códigos de acceso a las finanzas ocultas del régimen, revelando la ubicación de lingotes de oro en bancos extranjeros y cuentas espejo en paraísos fiscales. A cambio de esta información, ella y su círculo más íntimo de la nueva élite han obtenido garantías de protección que no se extendieron al expresidente capturado. La traición se ha consumado en vivo ante los ojos del mundo, dejando claro que en el juego del poder real, la supervivencia individual siempre derrota a la lealtad ideológica. En el plano internacional, la reacción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo ha sido de cautela y temor. La entrada masiva de crudo venezolano al mercado global, bajo términos de producción intensiva dictados por Houston, amenaza con desplomar los precios mundiales y debilitar el poder de los jeques árabes y de la Rusia de Vladimir Putin. Este es el objetivo secundario de Donald Trump: utilizar el petróleo venezolano como un martillo económico para golpear a sus adversarios globales. Venezuela ha pasado de ser un aliado estratégico de Moscú a ser el portaaviones energético de los Estados Unidos en el Caribe. Mientras tanto, en los pasillos del poder en Caracas se respira una atmósfera de purga interna. Se rumorea que varios ministros y gobernadores leales a la línea dura de Maduro están siendo detenidos bajo acusaciones de malversación, irónicamente procesados por el mismo sistema que ellos ayudaron a crear, pero que ahora responde a las órdenes de la nueva administración de transición liderada por Rodríguez. La figura de Nicolás Maduro, el hombre que una vez se comparó con los libertadores de América, se desvanece en la irrelevancia de un uniforme de recluso en Brooklyn. Los informes médicos sugieren que su estado de ánimo es de una profunda depresión exacerbada por la noticia de que sus propios familiares y socios más cercanos están colaborando con los fiscales estadounidenses para reducir sus propias condenas. La traición de Delcy no es solo política, es una herida en el corazón del movimiento bolivariano que difícilmente podrá sanar. Cada barril de petróleo que hoy sale de las costas venezolanas hacia las refinerías de Luisiana es un clavo más en el ataúd de la revolución del siglo XXI. El país que juró ser soberano e independiente ha vuelto a la órbita de influencia total de Washington, pero esta vez con el sello de aprobación de quienes se decían sus más fervientes defensores. La historia recordará este momento como la gran subasta de una nación, donde el precio de la libertad de unos pocos fue la entrega total de la riqueza de millones. El amanecer sobre el Caribe venezolano hoy tiene un brillo distinto, pero no es el sol de la libertad plena.
sino el de una nueva hegemonía que se consolida bajo el estruendo de los acuerdos firmados en la penumbra. En las últimas horas, los despachos de Washington han confirmado que la fase de transición liderada por Delcy Rodríguez ha entrado en una etapa de no retorno. Mientras la administración de Donald Trump celebra lo que califica como la mayor victoria de política exterior del siglo XXI, el pueblo venezolano observa con una mezcla de esperanza y escepticismo cómo su principal recurso natural cambia de dueños en un abrir y cerrar de ojos. La traición de la cúpula madurista ha sido tan quirúrgica que incluso los antiguos aliados del Foro de Sao Paulo han guardado un silencio sepulcral, entendiendo que el mapa del poder en el hemisferio occidental ha sido redibujado de manera permanente. Ya no hay espacio para la retórica bolivariana cuando los contratos de concesión petrolera están redactados en inglés y validados por tribunales internacionales. La nueva élite, que ha sabido navegar las aguas de la traición con una destreza escalofriante, se prepara ahora para una era de negocios sin precedentes. Se estima que la entrada de capitales estadounidenses superará los 50,000 millones de dólares en los primeros 24 meses, una cifra que, aunque necesaria para reactivar la industria, vendrá condicionada a una supervisión externa que deja poco margen para la soberanía nacional. El mensaje de Marco Rubio ha sido devastadoramente claro. Venezuela será reconstruida, pero bajo los términos de quienes ganaron la guerra económica y política. La rendición de Delcy Rodríguez no solo entregó a Nicolás Maduro a la justicia de Nueva York, sino que entregó las llaves de la economía a un consorcio de intereses que prioriza la estabilidad energética global sobre cualquier proyecto social autóctono. Estamos viendo el nacimiento de una nación corporativa donde los derechos de explotación tienen más peso que las actas electorales. En el centro de detención de Brooklyn, el destino de Nicolás Maduro Moros parece estar sellado. Los fiscales federales han comenzado a filtrar que cuentan con testimonios grabados de sus colaboradores más cercanos, quienes en un acto de traición final han detallado cada ruta, cada cargamento y cada transacción ilícita a cambio de clemencia. El hombre que una vez desafió al imperio hoy se enfrenta a la posibilidad de pasar el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad, viendo por una pantalla de televisión cómo su antigua vicepresidenta es recibida en foros internacionales como la figura de la transición necesaria. Esta es la ironía más cruel de la política. El líder que exigía lealtad absoluta ha sido devorado por el sistema que él mismo alimentó con impunidad y corrupción. La soledad de Maduro es el reflejo de un modelo que nunca tuvo raíces reales, sino intereses financieros disfrazados de ideología. A medida que este boletín informativo llega a su fin, queda una pregunta flotando en el aire viciado de Caracas. ¿Qué pasará con el venezolano de a pie? Mientras las grandes petroleras y la nueva élite celebran la reforma petrolera de Trump, millones de ciudadanos siguen esperando que la traición de sus líderes se traduzca en pan, medicinas y un futuro real. La geopolítica ha dictado su sentencia y el crudo ha comenzado a fluir hacia el norte, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Venezuela. La traición de Delcy Rodríguez ha sido el catalizador de un cambio que parecía imposible, pero el costo de este cambio es la entrega total de la identidad nacional a cambio de una supervivencia pactada. El telón cae sobre la revolución bolivariana no con una explosión, sino con el sonido de una pluma firmando contratos de $1,000 millones, mientras Nicolás Maduro, abandonado y traicionado, se convierte en una nota a pie de página en los archivos judiciales de los Estados Unidos. Venezuela inicia su camino hacia una nueva era, pero bajo una sombra que tardará décadas en disiparse.